Me presento. Mi nombre es Euclides. Nací en el año 325 a.C., hace poco más de 2340 años. No hay registro de mi lugar exacto de nacimiento. Solo sé que fue en algún lugar de Grecia. Viví un tiempo en Alejandría, un lugar que en mi época era un importante centro de la cultura griega, después de que Atenas hubiera decaído al finalizar la guerra del Peloponeso. En Alejandría fui maestro de matemáticas y fundador de la Escuela de Estudios Matemáticos. El trabajo que hice no fue aislado. Nací un poco más de 250 años después que Pitágoras, a quien por supuesto no conocí personalmente. Sin embargo, su obra sí la analicé a profundidad y sirvió como base para mucho del trabajo que yo realicé. Otro personaje fundamental en mi obra fue Platón, quien murió unos años antes de que yo naciera. Sin embargo, conocí bien a varios de sus discípulos, de quienes aprendí mucho de su filosofía y de la relación de esta con las matemáticas. Antes de Pitágoras, lo que se conocía de geometría era básicamente empírico. Se había llegado a su conocimiento por la experiencia. Pitágoras y su escuela sentaron las bases para el estudio de la geometría y de los números usando la lógica y el razonamiento deductivo. Desde Pitágoras hasta mi época, se fue reconstruyendo lo que se conocía de la geometría utilizando el método deductivo. Mi principal aportación fue conjuntar en un libro de 13 tomos llamado Los Elementos, es decir, los fundamentos o lo básico, ya que la palabra elemento en griego se utiliza para designar a las letras del alfabeto, por eso tiene este nombre. En esos libros lo que hago es establecer las definiciones, los axiomas y postulados básicos, es decir, las proposiciones elementales que no requieren demostración sobre las que se construirá todo el sistema geométrico. Una vez hecho esto, deduzco teoremas a partir de esas proposiciones básicas. Los teoremas son proposiciones que requieren ser demostradas. Con todo este método, voy reconstruyendo de manera deductiva formal todo lo que se sabía de geometría hasta mi época. El libro de matemáticas más importante de la historia es el mío, y solo la Biblia es editado más veces que él. Todavía en la actualidad se utiliza como referencia y los matemáticos siguen estudiándolo directamente. Mi propósito al escribir el libro fue presentar de manera ordenada, con el método deductivo, lo que se sabía de geometría en mi época, en particular la teoría de proporciones de Eudoxo, la teoría de los irracionales de Epicteto y la teoría de los 5 cuerpos regulares de la filosofía platónica. Viví alrededor de 60 años. Sin embargo, mi obra me ha inmortalizado y todavía me encuentro aquí explicándola. Durante esta unidad, seré tu guía para ayudarte a comprender la estructura básica del pensamiento deductivo que se utiliza en geometría.